Saberes del Monte, por el Colegio de Sonora. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches y lo que caiga. Un saludo a todos, a todas y a todes, a los amigos de Sonora y de cualquier parte del mundo. Estamos aquí para presentar una serie, presentando una planta del noroeste de México que hemos venido trabajando desde hace bastantes años. En concreto, en 2016 comenzamos con el grupo Guarijío, un concurso llamado Saberes del Monte, al igual que esta serie. En esa ocasión, los guarijíos elaboraron cada uno una carpeta botánica artesanal donde disecaron la planta, donde la dibujaron, donde inventaron poemas, canciones, recetas, anécdotas, etc. Fue una casa de talentos realmente maravillosa, ¿no? Esta serie es un recuento, pudiéramos decir, al mismo tiempo científico, al mismo tiempo etnográfico, al mismo tiempo parte de la identidad cultural de nuestros pueblos, que trata de ofrecer todo lo que se ha publicado sobre una planta. Y nosotros, mediante lo que es el diálogo de saberes, justamente, que significa presentar toda esta información que ya hemos sintetizado en la forma de un compendio botánico, se la otorgamos a los pueblos para después obtener la opinión de ellos y de esta manera dialogante encontrar, por ejemplo, la mejor manera no solamente de preparar una planta, sino cómo combinarla con otros. Hemos aprendido de ellos cómo recolectarla, incluso a qué horas. Algunos de ellos tienen hasta cantos, por ejemplo, para el canto del mezquite de los Concac. Hemos aprendido muchísimo en nuestro contacto con los pueblos, sobre todo a partir del año 2021 que comenzamos el actual proyecto financiado por CONACYT. Es un modelo participativo para el desarrollo de la medicina tradicional y herbolaria en el noroeste de México. Y como tal, pues vamos a ir presentándoles una planta distinta. Nuestro abordaje es muy completo porque incluye, para empezar, los nombres que ha recibido de la planta, y nos sorprende, por ejemplo, cómo los nombres llevan inscrito en esa nomenclatura, como he dicho, cualidades de la planta o dónde crece, o sea, es decir, los nombres ya nos dan muchísima información de la planta. Y el hecho de cotejar, por ejemplo, cómo se le llama en científico, qué nombres ha recibido como sinónimos, cómo lo llaman los pueblos, cómo los nombres en los diferentes pueblos, ya sea de Sonora o del mundo, incluso a la planta nos da información muy rica sobre esta planta. Por otra parte, pues también investigamos la cuestión ecológica, nos interesa mucho si la planta es nativa, si ha sido importada, si es endémica, como le llaman ahora los biólogos, por ejemplo, es decir, que es característica de un lugar. También revisamos la cuestión ecológica, si la planta está en riesgo, en amenaza, cómo se puede cuidar justamente para evitar su depredación, porque con los pueblos hemos aprendido que uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los médicos tradicionales es la escasez de las plantas medicinales, ¿no? Y esto lo comento porque desafortunadamente, pues la depredación ecológica, que tiene muchísimas fuentes, desde la aparición de los monocultivos, el uso de plaguicidas, el uso de transgénicos, el despojo territorial que sufren los pueblos por los megaproyectos para hacer carreteras, para hacer presas, para hacer desarrollos turísticos, es una cuestión que está amenazando seriamente la biodiversidad, y esto nos afecta a todo el planeta, tiene que ver con el cambio climático. Y ahora vamos a hablar del aspecto de los usos de las plantas, que encontramos que pueden ser muy variados. Una sola planta puede tener hasta 10 o 20 usos distintos, porque son rituales, porque son alimenticias, porque algunas son medicinales, se usan para curtir cueros, se usan para pescar pescados en el río, se usan para hacer artesanía, tienen muchas de ellas virtudes ecológicas que protegen el suelo, por ejemplo, que protegen también de los vientos a las otras especies. Algunas de ellas les llaman plantas nodrizas porque justamente a su amparo crecen otras plantas que, si no estuviera, por ejemplo, el caso del mezquite o de otros árboles, no podrían darse de otra manera. Aparte, hay una interacción muy interesante con los animales, ¿no? Hay plantas que son polinizadas por especies muy particulares, que pueden ser murciélagos, aves, mamíferos, el mismo viento las dispersa. Es decir, encontramos una riqueza enorme y un conocimiento muy profundo que también nuestros pueblos poseen, pero que también está siendo descubierto o ha sido descubierto ya por la ciencia. Estamos hablando de una tradición en el noroeste que se remonta mucho más antes de la llegada de los españoles, pero en el caso de los españoles, ya documentando y publicado en libros, pues estamos hablando de las primeras expediciones hechas primeramente por los misioneros, después por los cronistas, por los exploradores. La parte medicinal me interesa muchísimo relatárselas, porque la planta, a diferencia de la pastilla, de la inyección, de lo que produce la industria químico-farmacéutica, sus virtudes se notan desde que uno la toma. El olor mismo ya nos impacta al inconsciente y ya nos hace saber que nos vamos a curar por el olor, ¿no? Por otra parte, la planta tiene muchas menos reacciones adversas, pero recordemos siempre que la dosis hace de cualquier cosa un veneno si uno se pasa de la dosis. Por lo tanto, el conocimiento preciso, conocer la farmacología de la planta, las reacciones tóxicas, forma una parte muy importante de este bagaje que estamos recolectando. Y pues los invitamos a seguirnos escuchando, siguiendo. Los programas quedarán grabados
un custodio. A nuestro pueblo les han gustado muchísimo los poquitos que les hemos brindado hasta ahora. Pues, ¿no? Y pues un saludo de su amigo Armando Varo y de todos los compañeros que me acompañan, porque somos muchos y vamos a ser cada vez más.